é o que mais se... E quando eu vejo as versões anteriores e enxergo a versão que vai ser lançada, eu vejo uma grande evolução e uma mudança cultural envolvida ali. Enfim, o Switch SA8 traz segurança para a governança de alta performance. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por el tiempo. Mi nombre es Marcos Benítez y antes de iniciar, me gustaría agradecer al equipo de Interact que nos ha invitado desde Inquality para poder hacer esta muy breve reseña sobre el esquema de trabajo Scrum. Eh, bueno, vamos a arrancar sin mucho protocolo y les voy a comentar un poquito quién soy y por qué estoy acá. Siempre me encanta un poco romper el hielo con el por qué estoy acá, ¿sí? De profesión ingeniero informático, aproximadamente más de 10 años de experiencia en proyectos de tecnología, tanto en implementación como en desarrollo de sistemas. Y desde el 2016 estoy como director ejecutivo de la empresa Inquality. Inquality es una consultora de transformación digital que trabaja, que trabaja en Paraguay con bastantes
representaciones del exterior, entre ellas la alianza que tenemos establecida con Interact Latam ya desde el 2018. Cualquier consulta o cualquier comentario está en el material, los datos de contacto, y después a la persona que le parezca me puede escribir y me puede solicitar el material y le estaremos compartiendo sin ningún inconveniente. Un poquito de por qué voy a hablar de un esquema de trabajo ágil denominado Scrum, porque lo hacemos parte de nuestro día a día, porque entregamos desde Quality y hoy nos ocupa hacer trabajos en conjunto con Interact, consultoría en procesos, robotización con tecnología RPA, automatización de procesos a través de la suite del Strategic Advisor, y también trabajamos mucho con los equipos de trabajo para la adopción tecnológica. Y para la correcta adopción tecnológica es muy importante trabajar con la cultura de las personas y una estrategia muy efectiva, muy eficiente, es utilizar un esquema de trabajo probado, como es el esquema de trabajo Scrum. Y decimos que los planes son inútiles, pero la planeación es todo. Al trabajar en un esquema ágil como es un esquema de trabajo Scrum, al trabajar en un ecosistema mucho más cambiante y mucho más inmediato como es Scrum, realmente esta frase toma mucho sentido, ¿sí? Trabajar con diagramas de Gantt, con fechas y horas específicas, se ratifica que ya realmente es un modelo de gestión de un ecosistema ya desfasado, de una era industrial. Y Scrum, que es en esencia, mucho se escucha que es una metodología, estamos implementando esta metodología, es un esquema de trabajo, un marco de referencia que nos propone ciertos roles específicos, ciertos artefactos y ciertas ceremonias de las cuales vamos a hablar brevemente. Las principales características son que Scrum es un esquema de trabajo muy liviano y muy versátil. Es muy fácil de entender, es muy simple, hasta hace sentido. Sin embargo, es bastante difícil de utilizar. ¿Por qué decimos que es difícil de utilizarlo? En mi opinión personal, es difícil de utilizarlo porque requiere que hagamos un esfuerzo en el cambio de mindset, ¿sí? Es el principal desafío de los equipos de trabajo de alto desempeño actuales. Lograr hacer ese cambio de chip o el cambio de mentalidad que permita abrazar una nueva manera de trabajo que propone ciertas actividades que son un poco disruptivas a la manera en la que estamos haciendo. Hay una frase que enuncia, tu productividad es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo que estás reunido. Uno de los principales síntomas que vemos en los equipos nuevos, en los equipos que empiezan a incursionar en Scrum, es que sienten un síndrome como de reunionitis crónica, porque las ceremonias son eso, son reuniones que tienen un propósito específico. Scrum también propone pilares fundamentales y una filosofía de basarse en el empirismo. Probemos, tengamos el valor, tengamos el coraje de equivocarnos. Y los principales pilares son la transparencia. Todos sabemos lo que está pasando. Ese pseudo secretismo clásico empresarial de que esto lo manejan los gerentes, en un equipo de trabajo multidisciplinario, autoorganizado y autónomo, como es un equipo de trabajo Scrum, no aporta. Inspección de manera constante, de manera iterativa, de manera recurrente, inspeccionamos el avance y la calidad del trabajo. Y la adaptación. Se dice en un esquema ágil que el cambio es bienvenido. Entonces, se acepta como correcto cambiar la dirección táctica de lo que estamos haciendo. De hecho, que nos movemos en periodos cortos de tiempo, con objetivos claros de ese periodo corto de tiempo, de manera a que equivocarnos no sea tan costoso.
en términos financieros, económicos, en términos de desgaste de equipo, de frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ajustar la dirección del equipo, implementar las estrategias que sean necesarias para poder dirigirnos mejor al aporte de valor. Y hablando de valor, ¿cuáles son los valores? Un equipo de trabajo, un equipo de personas o una empresa debe funcionar alineado hacia su propósito, hacia su misión. Debe tener también una visión de hacia dónde quiere llegar de acá a un tiempo de unos 5 o 10 años. Una visión, algo ideal, un sueño. Y otra manera de saber que estamos alineados con algo, con un cometido, es constantemente estar validando contra nuestros valores si lo que estamos haciendo es, están en el camino correcto, en la senda correcta. Los valores de Scrum son el compromiso, somos equipos muy comprometidos, primero con el producto, con el cliente, con el equipo. Tenemos coraje, tenemos la valentía para probar las cosas, para innovar, tenemos la valentía, el coraje para equivocarnos, tenemos foco, la estrategia de movernos en periodos cortos de tiempo es para poder enfocarnos en un objetivo que sea visible, alcanzable, de manera a ser altamente productivos. Apertura, escuchamos, nos comunicamos, somos personas que además de recibir de manera positiva el cambio, también estamos abiertos a recibir nuevos puntos de vista de otras personas que aportan a que el equipo crezca. Respeto. Todo esto ocurre de una manera, en un marco totalmente controlado por códigos de trabajo sustentados sobre el respeto mutuo. Como los equipos de trabajo son multidisciplinarios, pueden existir las situaciones en las que en un equipo de trabajo se encuentre un gerente y que una persona de un rol más operativo desde el punto de vista del organigrama de la empresa ocupe un rol como de coordinación, como es el rol de Scrum Master, o que por sus conocimientos técnicos ocupe el rol de arquitecto. Por ende, podría tener ciertos poderes de decisión más elevados dentro del contexto del grupo de trabajo que este gerente o que esta persona de un rol jerárquico del organigrama superior. Esas situaciones son también un desafío a la hora de establecer los equipos de trabajo y debemos de recurrir a los valores de Scrum y recordar el respeto para poder movernos hacia adelante. Esto no es específicamente de Scrum, esto es sacado del manifiesto ágil, ¿sí? Toda esta información, de hecho, que tienen las referencias al pie de cada página, pueden investigar un poco más por su cuenta. Está la guía de Scrum, está el manifiesto ágil, hay sitios web muy ricos en material, pero nos movemos por estas siguientes premisas de la agilidad en sí. Los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Está muy bien tener una herramienta de gestión de procesos, de actividades, etcétera, pero una reunión cara a cara, por lo menos por videollamada, es altísimamente más eficiente. Software funcionando sobre documentación intensiva. En la mayoría de los proyectos que nosotros encaramos, independiente a la naturaleza, desarrollo de software, robotización, implementación de una ISO 9001, lo tratamos de encarar desde el entregable, desde el producto mínimo viable y documentar lo estrictamente necesario. Documentar de manera adecuada y bien fehaciente, bien coherente, lo estrictamente necesario y evitar escribir libros y libros y libros de documentación que es muy costoso mantener. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Los acuerdos contractuales pueden desfasarse por cambios en el ecosistema de esa relación comercial, ajenos a los que celebran esa negociación comercial. Cambios impositivos, desastres naturales, pandemias, cambios en el mercado,
entonces se debe realizar un ajuste en las prioridades y eso puede no estar enunciado taxativamente en un contrato. Por ende, el correcto relacionamiento con el cliente, el ajuste de las prioridades en función de las expectativas y las necesidades es otro de los valores primordiales de un esquema ágil. Respuesta ante el cambio sobre el plan. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, vivimos en un mundo altamente globalizado, entonces nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad de cambio es fundamental, muy por encima de seguir un plan. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Esto es súper importante a la hora de entender una nueva topología de equipos o un equipo Scrum, que tiene roles bien definidos. El rol de propietario del producto, porque en un equipo ágil, en un equipo Scrum, hablamos de una palabra fundamental llamada producto. Construimos un paquete de software, construimos un proyecto de implementación de un CRM, construimos un sistema de gestión de calidad y eso es nuestro producto. Luego este equipo se encarga potencialmente también de operar. El propietario del producto es quien dicta cuáles son las prioridades, cuáles son las características y las funcionalidades. Es quien negocia con él o los clientes qué es lo que debe incluirse dentro de lo que denominamos producto. Es el responsable de armar de manera estratégica la hoja de ruta del producto, la evolución, el plan de versiones del producto. Esas son las principales responsabilidades del propietario del producto. Por ende, las características del perfil de un propietario de producto suelen estar muy alineadas hacia personas de negocio, hacia, si es que estamos desarrollando canales digitales para una institución financiera, para una entidad financiera, sería seguramente una persona de marketing, no sería seguramente una persona de área de nuevos negocios, ¿sí? No una persona necesariamente de perfil técnico. El Scrum Master, y acá hay que ser muy específico, puntual en la palabra master, ¿sí? No es el jefe máximo o no es la persona que tiene potestad y rol de mandar a los demás miembros del equipo, sino que tiene el rol principal de facilitador o facilitador, ¿sí? Es la persona quien domina, ¿sí? Es un máster en el esquema de trabajo. Por ende, facilita que este difícil camino de implementar adecuadamente el esquema Scrum sea lo más llevadero posible. Asesora al propietario del producto para priorizar adecuadamente las funcionalidades que deben de pertenecer al producto, que deben de ser construidas para el producto. Todo ese trabajo tiene un nombre, se llama backlog. Le decimos product backlog o backlog del producto. Es la persona que asesora al equipo de desarrollo para poder llevar adelante las ceremonias. Es la persona que motiva y facilita a los miembros del equipo Scrum para poder liberar los impedimentos que pueden llegar a ocurrir. Opcionalmente, el equipo Scrum puede tener un arquitecto. Un arquitecto es el pivot entre el equipo técnico que construye las funcionalidades del producto, las características del producto, y el propietario y los clientes. Es la persona quien tiene una visión más holística e integral que tiene la capacidad de justamente articular los deseos o historias de usuario, que es una manera de poder recabar los requerimientos del cliente, la historia de usuario, articular eso para que el equipo técnico pueda construir funcionalidades muy alineadas con las expectativas y que cumpla con las definiciones de hecho que se construyen en conjunto con el propietario del producto. Luego, el rol que sobra es el Development Team o equipo de desarrollo. Este es un grupo de personas multidisciplinario y autoorganizado. Es autónomo. El propietario del producto tiene total
poder de decisión sobre las funcionalidades del producto, el Scrum Master tiene poder total de decisión sobre las ceremonias del producto y el equipo de desarrollo también tiene voz y voto a la hora de validar no tanto las prioridades, sino que el nivel de esfuerzo, la viabilidad técnica, la profundidad de la documentación, el formato de la documentación, el estilo de visualización de los entregables y demás. Es el equipo que se encarga de que la magia ocurra. Dimensionan y planifican el trabajo, resuelven problemas de manera colaborativa, realizan el trabajo de manera diligente, comunican e interactúan entre sí y comunican los impedimentos y buscan asegurar la entrega de valor. Esas son algunas de las acciones que se esperan de un equipo autoorganizado. Hablamos que el esquema de trabajo se compone en esencia de roles, que hemos hablado un poquito de los roles, ceremonias y artefactos. Las ceremonias son, como mencionaba al inicio, en esencia reuniones. El hecho de denominarle ceremonia es para caracterizar dentro del esquema de trabajo a las reuniones y también para brindarles un propósito específico. Las daily meeting, como su nombre lo indica, se recomienda realizarla de manera diaria. Son reuniones que como máximo deberían de durar unos 15 minutos y responden en esencia a preguntas fundamentales como ¿qué trabajo terminé desde la última daily? ¿Qué trabajo terminaré hasta la siguiente daily? ¿Sí? ¿Y qué impedimentos tengo? ¿Ok? Normalmente la facilita el Scrum Master. Típicamente no participa el propietario del producto porque se asume que el propietario del producto es una persona que está constantemente evaluando tendencias del mercado, que está constantemente negociando prioridades con los clientes y construyendo la hoja de ruta del producto. Y la idea es realizar los daily meetings para poder realizar el trabajo lo más dinámicamente posible. Y si es que las dailies se realizan todos los días y tengo que responder qué terminé desde ayer a hoy, eso tiende a que el equipo de trabajo también haga un esfuerzo para granularizar mucho las tareas, ¿sí? Para granularizar las tareas, para que las tareas se puedan terminar como mucho en una tarde. Entonces, la tarea no es construir un sitio web o la tarea no es redactar una política de sistema de seguridad de la información de la empresa, sino que la tarea es terminar el capítulo 3 o la tarea es terminar la landing page del producto 3 del sitio. Entonces, se granulariza y se asigna un responsable y ahí es como que va girando más la rueda y va pasando pensando en un tablero como Kanban, de trabajo pendiente a trabajo terminado. La planificación. Al inicio de estos ciclos de tiempo llamados sprint, se llaman los ciclos de tiempo, al inicio el equipo Scrum, el propietario del producto Scrum Master y el equipo de desarrollo se reúnen para realizar una planificación de qué podemos terminar dentro del siguiente sprint. Un sprint podría tener una duración de entre 1 a 4 semanas, no más, no menos, de entre 1 a 4 semanas. Y cuando planificamos qué trabajo podemos construir, también establecemos adecuadamente el objetivo del sprint, de manera a que podamos tener elementos de priorización. Cuando nos vemos en situaciones de ambigüedad en la prioridad de las asignaciones, recurrimos como primer elemento el objetivo del sprint de manera a decidir qué hago antes o qué es más prioritario. Una vez que hemos planificado qué trabajo podemos terminar, algo que típicamente también recomendamos hacer es valorar o ponderar las actividades o las tareas. En un esquema Scrum o en un equipo de trabajo ágil, típicamente no se utilizan horas. Se deja de utilizar la unidad de tiempo de horas. Y se recomienda utilizar puntos de historia. Los puntos de historia típicamente se utilizan en un esquema de serie Fibonacci. Una tarea muy simple es
1. Y la serie Fibonacci tiene una secuencia como la siguiente: 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Y el equipo puede decidir cuál es el máximo. Y por ende, por lógicas, podemos asumir que la tarea que tenga mayor valor de punto de historia es la más complicada. El objetivo está en tener muchas tareas de bajo valor de manera a poder generar constante movimiento de trabajo terminado. Retrospectiva. La retrospectiva ocurre al finalizar el sprint, ¿sí? Y podemos, y respondemos esencialmente a preguntas de qué hicimos muy bien en el sprint y tenemos que continuar haciendo, qué hicimos mal y tenemos que parar de hacer, qué no hemos hecho hasta el momento y sabemos que tenemos que hacer, entonces tenemos que iniciar a hacer. Y ahí puede, de acuerdo al facilitador, de acuerdo a la dinámica, se podrían incluir de cómo podemos innovar o otras preguntas que aporten valor al análisis. En esencia, la retrospectiva tiene como objetivo identificar oportunidades de mejora que puedan ser introducidas al siguiente sprint. Si nos movemos en sprints semanales, a la siguiente semana. Acciones que van a incluirse dentro del backlog y que tendrán un responsable específico que va a mejorar, en teoría, el rendimiento del equipo de trabajo. La retrospectiva, honestamente, es un evento fascinante, es muy íntimo del equipo de trabajo, porque ahí surgen ideas muy enriquecedoras para tanto aportar a funcionalidades y calidad del producto como para mejorar el relacionamiento y la dinámica de trabajo del equipo. El Sprint Review es la revisión del trabajo terminado que puede realizarse con el cliente, propietario de producto, Scrum Master, equipo de desarrollo, y también podría involucrar al cliente u otras partes interesadas que tengan injerencia en el entregable. Porque al terminar un sprint existe algo que se está entregando, existe potencialmente un software funcionando, un documento terminado, y eso se revisa. El sprint review no debe de ser un paredón donde se le juzga a las personas que construyeron el entregable. Debe de ser un evento objetivo en el que evaluamos el incremento de valor que se generó en el sprint. Y una tarea muy, hasta diría, olvidada en la mayoría de los equipos de trabajo y muy subestimada por muchos Scrum Master o propietarios de producto es el refinamiento. El refinamiento es importantísimo, es importantísimo. El refinamiento es una previa a la planificación, en la que vamos descubriendo y refinando el trabajo que planificaremos en el siguiente o en los 2 siguientes sprints como mucho. Entonces, la reunión de planificación puede ser mucho más eficiente. Un esquema de trabajo Scrum se basa sobre, o un equipo de trabajo ágil, se basa sobre la premisa de que vamos descubriendo los pormenores y vamos interpretando mejor tanto la tecnología, el ecosistema tecnológico o el ecosistema de la estructura de trabajo, las personas y demás, y eso genera potencialmente trabajo o resta potencialmente trabajo también. Podemos asumir que en un worst case scenario, que en un peor caso, tengamos que gestionar un riesgo. Sin embargo, al correr el proyecto nos damos cuenta de que ese riesgo ha desaparecido, por ende esas actividades no las tenemos que hacer. No siempre es sumar trabajo. Hay veces en las que podemos sacar trabajo. Y también funcionalidades que asumimos que pueden ser fantásticas, que pueden ser geniales. Y con las entregas periódicas que hacemos, nos damos cuenta, o el cliente se da cuenta de que eso no aporta mucho valor y prefiere que ya no forme parte del backlog de funcionalidades. Sí, eso ocurre. Y finalmente los artefactos, ¿ok? Los artefactos son los elementos que nos permiten gestionar el trabajo. El product backlog es el conjunto de trabajo o el conjunto de funcionalidades que se deben de construir para decir que el producto está terminado, el producto está completo. El backlog está vivo. El backlog está vivo.
a través del refinamiento, el backlog puede crecer o se puede contraer, ¿sí? El backlog está vivo porque a través de los sprints, el product backlog va disminuyendo a pedazos llamados sprint backlogs. En cada sprint o en cada iteración de 1 a 4 semanas, construimos una porción de funcionalidades del producto, por ende el product backlog disminuye en función o en cantidad del tamaño de cada sprint backlog. ¿Ok? ¿Cómo visualizamos eso? A través de gráficos específicos de un esquema de trabajo como Scrum, como uno de ellos que se llama Burn Down Chart, ¿sí? Que básicamente es un informe decreciente en función, por ejemplo, de los puntos de historia del trabajo que queda pendiente del trabajo que se ha quemado. Algo importantísimo es poder cuantificar el incremento, ¿sí? Es poder cuantificar el incremento porque el incremento es lo que se valida en la ceremonia de Sprint Review. Y algo fundamental es que el equipo de trabajo acorde con el propietario del producto y con el cliente la definición de hecho, definición de trabajo terminado, ¿ok? Que todos estemos de acuerdo de manera consensuada, idealmente, de esta funcionalidad está terminada cuando esto ocurre, esto ocurre, esto ocurre, ¿ok? De manera a tratar de mitigar la posibilidad de ambigüedades en la interpretación. Ser capaz de eliminar trabajo innecesario de un sistema es más importante que ser capaz de agregar más trabajo a un sistema. Entonces, si unimos todas las piezas que hemos mencionado recién, recitando un poco los valores, los artefactos, los roles y demás, ¿cómo funcionaría o cómo interactuaría un equipo de trabajo? El propietario del producto tendría sesión o sesiones con los clientes donde se redactan idealmente las historias de usuario, ¿sí? Las historias de usuario son una narrativa informal que expresa el deseo o la funcionalidad requerida por el cliente desde el punto de vista de la persona que es beneficiada. Se podría escribir una historia de usuario desde el punto de vista de un cliente mayor de edad que no puede salir de la casa. Podría ser desde el punto de vista de un cliente que vive en el interior del país y no tiene acceso a sucursales físicas. Entonces, las historias de usuario nos brindan un punto de vista, una perspectiva que nos ayuda a tener mucho más contexto a la hora de construir las funcionalidades. Entonces, en esta reunión sacamos la historia de usuario o las funcionalidades y generamos el backlog del producto, o mejor dicho, el propietario del producto genera el backlog del producto, potencialmente con ayuda del equipo de trabajo. Luego, en el refinamiento, vamos construyendo un backlog priorizado, porque el backlog del producto, para que sea un elemento útil, debe estar constantemente priorizado para que lo que esté en el tope de la fila, en el tope del backlog, sea lo que haremos en el siguiente sprint. El equipo de desarrollo con el propietario del producto y el Scrum Master se reúnen para poder realizar la planificación del sprint y ahí se obtiene el objetivo del sprint de los siguientes 1 o 2 o 4 semanas, la definición de hecho asociada muy potencialmente a cada historia de usuario y el backlog del sprint, el conjunto de trabajo que construiremos en este sprint. Se ejecuta el sprint. Nuevamente el sprint puede durar entre 1 a 4 semanas y el equipo de desarrollo tiene las daily meetings. La pueden tener todos los días, las pueden tener 3 veces por semana, las pueden tener 2 veces por semana, ¿sí? Porque hay que cuidar claramente que estas personas que conforman el equipo de trabajo tal vez tengan un rol operativo, tal vez tengan otras funciones o pertenezcan a otros equipos inclusive. Los artefactos que nos ayudan a medir cómo avanzó el equipo, ¿sí? Una vez finalizado el sprint, el burn-on chart y el incremento, para hacer la revisión en conjunto con el cliente.
finalizamos con una retrospectiva que es fundamental para generar las acciones de mejora que sean implementadas en el siguiente sprint. Es decir, este ciclo se repite una y otra y otra y otra vez hasta que el producto está completo, hasta que el backlog del producto se termine, que normalmente no sucede porque el producto evoluciona, 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 ¿sí? Entonces, esa es una muy breve reseña de el esquema de trabajo Scrum y comparto con ustedes algunos aprendizajes y vamos terminando la sesión. El Gantt ya no funciona. Los project managers tienen que aceptar la cruda realidad de que trabajar con fechas duras y horas ya no funciona en el ecosistema que vivimos. El concepto de producto debe ser un concepto claro e internalizado por todos, debe ser conocido por todos. Dejamos de pensar en horas y mencionamos en trabajo terminado. Dejamos de computar en esfuerzo y creamos valor. Acá les invito a googlear desde su teléfono, de cualquier lado, artículos sobre output versus outcome. Y aprovecho también para hacer una mención especial que me olvidé de hacerlo, pido disculpas al momento de presentar el diagrama de la interacción del Scrum a Iván Ferreira, que es nuestro aliado de la empresa Arahant, especialista en agilidad y el esquema de trabajo Scrum, quien nos proveyó mucho del material. El propietario de producto debería de pertenecer a la organización. Esto no es mandatorio, pero es altamente recomendado. Los miembros pueden pertenecer a más de un equipo con el riesgo de repetir ceremonias, lo que potencialmente les saque tiempo de trabajar. Para equipos operativos se podría explorar Kanban, equipos que tienen que hacer actividades operativas, tal vez Scrum no sea una buena idea. Scrum, para los equipos más técnicos, este mensaje es muy distinto a DevOps. Scrum podría ser una técnica que se utilice dentro de una filosofía o un ambiente, una cultura DevOps. Y hacer Scrum, entre comillas, es hacer un cambio de mindset, es mucho más que solo calendarizar sprints de 15 días como típicamente se suele hacer. Eso es todo y entiendo que ahora abrimos un espacio de preguntas y respuestas porque ya me están diciendo que me calle desde el chat, les cuento. Entonces, cedo el micrófono, señores organizadores. Aló. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, te escuchamos. Una pregunta. ¿Ustedes hacen como el acompañamiento, la consultoría de las empresas para montar toda esta filosofía Scrum en las empresas usando la herramienta Scrum de Interact? Es opcional. Opcionalmente sí. La suite de Interact cuenta con un módulo de Scrum y es una herramienta muy, muy, muy eficiente a la hora de llevarla adelante. Entonces, opcionalmente sí sería la respuesta más acertada a esta pregunta. Ya, ok. Perfecto. ¿Ustedes dónde están? En Paraguay. Paraguay. Ok, perfecto. Gracias. Oscar Galeano creo que es, ¿existe algún proceso recomendado para socializar internamente el conocimiento acabado del producto esperado o técnicas? Primero, construir esa definición del producto. Primero, construir esa definición del producto. Y luego existen tipos de reuniones o tipos de comunicación como un cliente utiliza el All Hands Meetings, que son reuniones periódicas en las que se socializan
los objetivos, donde se socializan las hojas de ruta, los OKR asociados a equipos de trabajo y al producto. Entonces, la respuesta sería sí. Y un ejemplo de ese sí sería el All Hands Meetings, o lo que utiliza Interact, que es conocida como tiene una solución, de hecho, que en la suite del Strategic Advisor de gestión a vista. Entonces, implementa tableros que son visibles por los colaboradores, y eso, por ejemplo, en una empresa que tenga la infraestructura de televisores montados en las salas y demás, se puede ir haciendo la comunicación unidireccional ahí. Pero el puntapié inicial es la correcta definición del producto. La misión del producto, la visión del producto, las características del producto, eso tiene que estar bien claro, y a partir de ahí se pueden buscar técnicas para comunicar. Hola Marcos, hola, buenas tardes. Sí. Marcos, ¿qué Hola, tal? Fernando. Primero, felicitarte. Para mí, así, han pasado muy rápido los 30 y pocos minutos que nos has presentado. Muy, muy interesante, muy didáctica tu presentación. Eh, no, yo quería comentar que nosotros, bueno, hablando aquí de Interact, nosotros estamos aprendiendo muchísimo con Equality, con Marcos, como consultores a nivel de Scrum y métodos ágiles. Y justo hablábamos aquí con el equipo que justo estamos comenzando un proyecto en Paraguay, iniciando un proyecto en Paraguay, y que justo pues dijimos que había que, con esas buenas prácticas que ya tienen Quality, pues dejarles, por decirlo así, a que Quality lidere el proyecto, primero por toda la experiencia, segundo por el conocimiento local y principalmente por el dominio en estas herramientas o en este abordaje de proyectos, ¿no? Bien decía Marco, ¿no? Justo una de las preguntas que yo tenía era, ¿y cómo conversa Scrum con los PM, ¿no? Con los gerentes de proyectos? Pero ya vi la primera recomendación para los gerentes de proyectos de adaptar rápidamente o adaptarse rápidamente a esa nueva forma de llevar las cosas, y creo que desde nuestra parte somos los primeros que estamos aprendiendo. Muy interesante, Marcos. Comentar que estamos internamente comenzando, y aquí también a nivel de equipo de trabajo, comenzando a trabajar con lo que estamos aprendiendo con el equipo de Quality, con Scrum a nivel de nuestras funciones aquí administrativas y comerciales y de negocios y de proyectos, y que a nivel de la herramienta que tenemos dentro del SA, pues se está usando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como dicen aquí en Brasil, fue una aula, ¿no? Una clase de estas buenas prácticas, de cómo llevarlas, y pues nada, estamos en ese camino también de aprendizaje con ese abordaje, como nos explicaba ahí Marco, ¿no? ¿Algún comentario o alguna consulta o alguna duda que tenga alguien más? Fernando, muchas gracias por tus palabras. Está siendo muy, como dijo Iván, muy divertida la implementación hasta el momento. Buenas tardes, Marco. Tengo una Sí, consulta. Germán. ¿Cómo llegas o cómo recomiendas que se debe realizar la transición de un equipo que no aplica actualmente Scrum a uno y llegar a tener uno que sí ya ponga en práctica este marco de trabajo? Eso considerando porque en tu presentación habían temas de valores y demás cosas que no se realizan o no se alcanzan en muy poco tiempo. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder hacer esa transición? Ok. El Scrum se puede implementar dentro de un equipo técnico, por ejemplo, y hacerlo de manera aislada, ¿sí? Entonces, ese equipo podría funcionar como un laboratorio para implementar y luego poder replicar ese caso de éxito a otros equipos de otras características. Sin embargo, en esencia es lo mismo. En esencia, el coordinador o gerente o director de dicha área donde se utilizaría el laboratorio, en el ejemplo que estoy brindando,
debería de tener la plena convicción de que desean implementar el esquema de trabajo. Si es que desde la dirección existe una convicción tibia, el cambio está condenado al fracaso. Porque no es un tema de que las personas tienen que reunirse y hacer la retrospectiva, que tienen que trabajar en sprints quincenales y esto es un éxito. No, es en esencia un cambio de cultura y un cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces, ese sería el primer paso a escala, siendo que es un equipo de 5 personas o siendo que es un equipo de 50 personas, que sean varios equipos, una empresa de 50 personas. Siguiente, hacer una capacitación, una nivelación categórico. Recomendaciones, no te voy a decir in-quality, existen muchísimos escuelas, muchísimos cursos en línea. Recomendaría el Scrum Fast Track de Arahan, de Iván Ferreira, es fantástico. Recomendaría eso. Y también a nivel de capacitación siempre es muy interesante tener ciertas certificaciones. Entonces, en CertiProf, que es una plataforma de certificaciones, se pueden tener como mínimo el Scrum Foundations. Sería la recomendación. Y luego, honestamente, empezar a implementar. La única manera de aprender Scrum, esto también aplica para OKRs, la única manera de aprender Scrum es hacer Scrum. No hay otra. Gracias, Marco. Y aprovecho una pregunta más. Una vez que ya tienes ese equipo conformado, ¿cómo es esa comunicación o cómo se puede manejar la comunicación con estos otros equipos que todavía no están aplicando el Scrum? Porque sí están manejando un proyecto en conjunto. Y hay cosas, por ejemplo, como que el software funcional debe estar sobre la documentación extensiva, por ejemplo. O cosas de, primero está el cliente, hay que darle la solución al usuario o al cliente por sobre los contratos o por sobre los procesos y las herramientas. Entonces, ¿cómo llegas a manejar esas culturas que empiezan a mezclarse, pero para poder llevar adelante un proyecto en común? Para interpretar un poquito mejor, estamos hablando de, por ejemplo, proveedores de algunas funcionalidades que son externos al equipo. Dentro de la misma empresa. Por ejemplo, en el área de tecnología, yo trabajo en el área de tecnología, tenemos el conocimiento en Scrum, aplicamos, pero lo difícil es interactuar con otras áreas donde no conocen o aunque conozcan, tal vez no lo aplican. Como tú mencionabas, no solamente es tener reuniones quincenales y ya estamos aplicando Scrum, eso no es así, sino hay un tema de cambio cultural y de visión en cuanto a lo que tenemos que alcanzar como equipo. Por ejemplo, lo que mencionaban de los individuos, está primero los individuos y la interacción con ellos sobre los procesos y la documentación. Yo separaría los conceptos de comunicación y sincronización. Separaría bien los conceptos de comunicación y de sincronización. Para la comunicación se podrían utilizar canales desde mensajería instantánea, Link, Slack, Rocket Chat, Google Chat, etcétera, mail, que por favor no utilicen mail para comunicarse entre equipos de trabajo, por favor, dejen de utilizar mails, utilicen para colocar una formalidad contractual a los acuerdos, pero por un lado la comunicación y por otro lado la sincronización. Es decir, lo que interpreto por tu consulta, tal vez lo estoy interpretando mal, podemos después quedarnos charlando sin ningún problema, es si es que tengo alguna dependencia o si es que personas generan algún tipo de cuello de botella o intervienen en la construcción del objetivo del sprint, entonces, ¿cómo interactúo con esas personas? Entonces, interacción sería la palabra más apropiada. Y ahí, honestamente, hay que tratarlos como proveedores externos, ¿sí? De una definición, tratarlos como proveedores externos de una documentación, de una validación, de una aprobación o de un paquete de software que hace a la funcionalidad.
Entonces, se trataría como proveedores externos, se debería de asignar la gestión de eso a un miembro del equipo de desarrollo y se debería de incluir eso como una tarea dentro del backlog, del sprint backlog, para que se ejecute dentro de un sprint. No tengo idea de si respondí a tu pregunta, Germán, pero estoy con toda la predisposición para poder aclararla. Tal vez Sí, no muchas ahora, porque gracias, nos quedamos sin Marcos. tiempo. Sí, respondiste a la pregunta. Muchas gracias. Ok, acá hay una pregunta que dice, en un proyecto de implementación de BPMS, para las personas que no saben qué es BPMS, es una plataforma de automatización de procesos, ¿cómo han usado Scrum? Ya que hay una serie de etapas usuales: identificación de proceso, modelado, configuración, QA, implementación. En BPM, que podrían ser interpretadas como fases, lo cual es más de proyectos predictivos waterfall, exacto, y no tan adaptativos. Siendo que en una empresa se van a automatizar varios procesos, se abordaría un proceso por sprint, o las etapas iniciales de identificación son previas a arrancar los sprints. Ok, fantástico. Se solapan. O sea, es la estrategia que utilizamos, no sé si es que es la que puede servirle a ustedes, se solapan. En el equipo puedes tener personas que hagan el levantamiento del proceso y la automatización del proceso, que eso no puede ocurrir en paralelo, no puede ocurrir al mismo tiempo. ¿Sí? Se hace el discovery, se hace la optimización del proceso, el levantamiento del proceso propiamente a nivel documental, eso se aprueba, luego pasa, ahí sí hay como una secuencialidad de desarrollo en cascada. Funciona, el equipo de analista puedes verlo como una fábrica de materia prima o de insumos para el equipo de automatización, pero yo lo solaparía. Entonces, dentro de tu sprint, entregables serían el análisis y el levantamiento de un primer grupo de procesos, o de una primera fase de un proceso, si el proceso es muy grande, y el equipo que automatiza estaría automatizando lo que se entregó el sprint pasado. No sé si se entiende. Juan Cortés, ¿estoy respondiendo a tu pregunta? Nosotros hemos implementado de manera solapada. Entonces, arrancamos y el equipo técnico más duro, que forma parte del equipo de desarrollo, hace las configuraciones, la prueba de concepto, tal, en el primero o segundo sprint. En el primero o segundo sprint se hace levantamiento del proceso, en el siguiente sprint se levantan otros procesos, pero se automatiza el proceso ya relevado y aprobado a nivel documental. Necesito un sí o no, Juan. Puedes hablar. Marcos, ¿cómo estás? Mientras esperamos la confirmación, quería aprovechar para dejar mi pregunta porque me llamó mucho la atención. Bueno, primero felicitarte, realmente clarísimo todo lo que explicaste y me agradó mucho el hecho de cómo proyectaste el Scrum, pero me llamó muchísimo la atención desde el punto de vista en tu cierre sobre el output, ¿no? Sobre el tema, lo que sería el output o tu entregable en función al tiempo, ¿no? Y esa pérdida de valor sobre el Gantt. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo pudiéramos entonces, a nivel de indicadores, controlar la eficiencia del equipo de trabajo sin considerar el tiempo como un factor o un recurso que genera costo, ¿no? Esa fue mi inquietud. Más allá de lo que tú has explicado, se entendió perfectamente, pero me quedó sonando mucho en la cabeza eso y quería un poco que me lo aclararas. Gracias. Jesús, gracias por tus palabras, gracias por tu pregunta. Es fantástico que la gente interactúe y te confirmo que compartimos la inquietud, ¿sí? Porque, por ejemplo, estoy comprando horas. En esencia, todo es tiempo, todo es horas, todo es conocimiento de la gente. Así Entonces, es. por un lado, estoy comprando horas, pero estoy vendiendo valor, ¿sí? Y es ahí donde empieza el cambio de paradigma. Entonces, es un factor categórico, es un factor. De hecho, que nosotros sí medimos la cantidad de horas que utiliza la gente dentro de Inquality, ¿sí? Tenemos un indicador que es la cantidad de horas, pero es un factor, ¿sí?
ya no es el factor, ¿sí? Porque en conjunción con la frase de output versus outcome podrías tener 10 horas de output, trabajo desenfrenado y la gente totalmente ocupada, pero si es que estuviera eso priorizado o estuviera alineado a un objetivo de sprint, podrías tener 2 horas de outcome y cobrar lo mismo. Ahí viene el boom. Y cobrar lo mismo. Entonces, lo que quiere la gente es, vamos, ya que estamos dentro del ecosistema de Interact, tener el Strategic Advisor configurado y listo para funcionar. Perfecto. Esos son 20 personas, 3 en la India, 8 en Corea, 3 en Paraguay, 2 en Brasil, 2.000 horas de implementación. Y cuesta $100.000. Estoy diciendo números al aire, ¿sí? Claro, una hipótesis. O son, como ya hay mucha madurez, y ya hay mucho conocimiento, ya hay muchas plantillas, realmente son 200 horas de 2 personas, una en Perú, una en Paraguay, y chao. Y para el cliente sigue siendo el Strategic Advisor totalmente configurado, funcionando. Le fue transparente que seamos un ejército o que seamos un equipo de 2 personas. Entonces, en donde tenemos que empezar a ponerle foco y tenemos que hacer el ejercicio de pensar en eso, Jesús. Tenemos que hacer el ejercicio de pensar en eso y ahí recién va a esclarecerse. No hay forma de que yo te dé un discurso ahora que te lo esclarezca, porque a mí también hay situaciones en las que me cuesta todavía. Te soy muy honesto. Porque hay No, clientes en está donde nosotros buenísimo. vendemos horas. Está buenísimo y es bueno porque aquí hay muchos clientes que justamente ven el valor agregado sobre la optimización del tiempo. Pero algo fundamental que dijiste, realmente el valor está en el producto que te entrego. Y pues bueno, nada, por supuesto en el tiempo, pero realmente el pensar en el producto final como lo que realmente yo necesito para solucionar mis problemas es lo que es el foco. Entonces ya comprendí el hecho de por qué justamente mencionabas eso, me parece interesante y pues agradezco mucho ese aporte. Realmente para mí sería disruptivo, ¿no? Porque en América Latina, bueno, tenemos un tema ahí cultural, pero gracias. Sí. Y aprovecho para rescatar un comentario. Es muy lindo que Iván se haya podido sumar. Habla de del Dual Track Scrum. Dual Track Scrum recomienda eso a Juan con la pregunta que hizo en el chat. Es también un concepto que les invito a que lo puedan leer un poquitito como para poder llevarlo adelante. Ya requiere un poquito más de madurez, claramente, pero si el equipo ya está trabajando en Scrum, podría explorar esto. Marcos, Señor. consulta, hace rato hablaste de migrar, digamos, no sé si llamarlo modelo, pero de un modelo de conteo de horas o cuantificación de horas a un modelo hablabas de puntos, ¿sí? Sí, puntos de A historia. efectos prácticos, ¿cómo sería eso, digamos? ¿Cómo funcionaría? Perfecto. Digamos que vos y yo estamos en el mismo equipo de trabajo y tenemos que construir el manual corporativo de la empresa. ¿Sí? El manual corporativo de la empresa. Lo podríamos dimensionar en que, Oscar, ¿cuánto te parece que te va a tomar construir la introducción? Yo me voy a encargar del cuerpo porque tengo esto que traje de la entidad donde yo estaba y juntos armamos esta parte que es para publicar en la web. Dale, genial. Y a mí me va a tomar 8 horas, decimos. A mí me va a tomar 8 horas. Y yo te digo, a mí me va a tomar 16 horas hacer el resto de las cosas, dale, sumamos eso, 8 más 16, genial. La verdad es que esas 8 horas para vos fueron 12 y esas 16 horas para mí fueron 4 porque había sido, hice copy-paste nomás y cosas por el estilo. Ahora, entonces es como que nos atamos al tiempo, que es una unidad de medida muy dura y que es unidimensional. Pero en cambio nos ponemos de acuerdo y voy a usar otro ejemplo, otra unidad de medida, porque una de las unidades de medida son los puntos de historia. Nos ponemos de acuerdo en usar, y esto se usa, esto es documentación formal,
tamaños de camiseta, ¿sí? X, S, S, M, G, ¿sí? Entonces, el concepto es ponernos de acuerdo de manera conceptuada en la interpretación de qué tan complicado es construir eso. ¿Qué tan complicado es construir eso? El equipo de trabajo se pone de acuerdo. Otra técnica que se utiliza, otra unidad de medida que se utiliza son razas de perro, de caniche a San Bernardo, y razas intermedias que nosotros podamos elegir, ¿sí? Entonces podemos colocar un Doberman, porque de por ahí es una tarea un poco agresiva, podemos interpretar eso como equipo. La serie de Fibonacci es algo mucho más tangible porque todos o la mayoría estamos familiarizados con cuantificar números. Y también a la hora de emitir informes personalmente me es muy práctico porque entonces podemos sacar en qué cantidad de tiempo, qué cantidad de esfuerzo puede, entre comillas, terminar o que puede comer, le decimos, el equipo en un sprint. Eso tiene un nombre, es la velocidad del equipo. ¿Cuántos puntos de historia puede construir o puede quemar por sprint? Es la velocidad del equipo. Entonces, después, cuando ya maduramos a los 6 meses de implementar Scrum en un equipo, ya dejamos de decir esto me va a tomar 8 horas. ¿Verdad? Esto es un 5. Esto es un 5. Y dejamos de pensar cuánto va a tomar estos 3 documentos. Ya dejamos de pensar y va a tomar 3 semanas más o menos. Y va a tomar un sprint si apretamos, pero realmente va a estar en 2 sprints porque la velocidad del equipo es 50 más o menos. Esa ya es la conversación. Ok, genial. Excelente, excelente, Marco, se interpreta. Genial, local. Ok, entiendo que si no hay más consultas, entiendo que debemos también de ir cerrando la sesión, ya que hemos completado la 1 hora. De mi parte, antes de ceder la palabra a Fernando o a otra persona del equipo de Interact, honestamente les agradezco tanto el espacio como el tiempo de los participantes y humildemente espero haber aportado algo a su tarde y que se retiren con, invertí 1 hora y no que quemaron 1 hora. Tal cual, Marcos, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto. Creo que vamos cerrando, ¿sí, Marcos? No sé si tenemos tiempo para una última pregunta, para no hacernos más extensos. Caso contrario, podemos ir cerrando, ¿sí? Y la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de ver esta presentación una vez más. Aquí ya Marcos la ha presentado para internamente al equipo y ya ahora decidimos incrementarla en esta cápsula también. Así que de nuestra parte creo que no tenemos ningún comentario adicional, entonces podemos ir cerrando. Muchísimas gracias, Marcos, y a todos los participantes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenísimo. Que pasen bien. Chao, chao.